distintos puntos del país. La verdad fue convocante, también por lo sucedido en la ciudad de Córdoba y otros dos femicidios rutilantes, ¿no? Ahora estamos en comunicación telefónica con Soledad Mosquera, quien es secretaria general de ADEMIS. Soledad, ¿cómo está? Facundo Pereira te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Facundo? Buenos días. Buenas tardes y gracias por atendernos como siempre. Análisis, sensaciones de lo que te dejó ayer la movilización a Congreso. Mira, fue una marcha impresionante y muy movilizante para todas las que fuimos parte, ¿no? Siempre las marchas del 3J son importantes, desde hace 11 años que las venimos sosteniendo, pero este año, la verdad que con el femicidio de Agostina, con el de Dulce y con el que fue el de Noelia, de enterarnos el lunes, la verdad que creo que llegamos todas muy conmovidas y eso es lo que se percibía en la calle, ¿no? Mucha bronca, mucho dolor, mucha angustia, pero una necesidad de estar ahí. ¿Viste? Mucha piba jovencita, mucha mamá con su hija, algo de saber que teníamos que estar en la calle juntas, porque la verdad que es tremendo lo que viene pasando con los femicidios. Bueno, ayer esto, ¿no? Los datos reales, ¿no? Sí. Un femicidio cada 31 horas, lo que sabemos todas. Y desde la docencia en particular, la verdad es que el femicidio de Agostina nos impactó muchísimo, y nos interpeló. Escuchar a las maestras de Agostina hablar de la importancia de la educación sexual integral y de cómo se viene desfinanciando, vaciando, de la mano de Milei, pero lo aplican, todos los gobernadores en Córdoba, en Misiones, en la ciudad de Buenos Aires. Soledad, ¿qué punto más importante haces sobre la lectura del documento que se dio ayer? ¿O puntos más interesantes? Mira, lo primero que rescato del documento es que es un documento de unidad. Y el dolor y la bronca me parece que lograron esto, que es un documento de unidad, de consenso, muy potente el documento, y creo que hace eje en cosas importantísimas. Primero, seguir diciendo los femicidios existen. Claro. Contrarrestando el discurso oficial del gobierno, los femicidios no existen, e incluso en el caso de Agostina hablan de un homicidio, ¿no? Pero también poniendo el eje en esto de la necesidad de seguir denunciando, también contrarrestando, ¿no? No hay falsas denuncias, claro que faltan denuncias. Y creo que algo también muy potente es esta necesidad de marcar que la salida es en la calle, que tenemos que unirnos para seguir reclamando por los derechos que tenemos, que son los que nos quieren sacar, por los que nos faltan, y seguir tejiendo redes. Me parece que fue un documento muy, muy, muy importante, que pega en eso, fundamentalmente en seguir diciendo que los femicidios existen, hablar también de cómo desde el gobierno con los discursos de odio y la violencia los fomentan, ¿no? Sí. Y cómo toda esta red que sostiene la violencia de género, que por ahí la máxima expresión es el femicidio, pero hay toda una red por abajo que se da, es la que permite que llegue al femicidio, que es la que más cuesta desarraigar, ¿no? Y cómo el Estado, los gobiernos son responsables en el sentido concreto que desmantelan las políticas que permiten problematizar, pensar, y en el caso puntual de la educación, trabajar con nuestros pibes y pibas esos temas. Te traigo otra vez a las maestras de Agostina porque para mí su testimonio fue revelador. Ellas pusieron en esta palabra, dijeron, la educación sexual integral salva vidas, y es así, estamos convencidas desde la docencia. ¿Notás que además de marchar por estos 3 hechos lamentables que se sucedieron en el país, fue también en respuesta a justo te me adelantaste, a este mensaje del gobierno de omitir femicidios, de insistir con homicidios? Bueno, ha salido tanto el presidente como la ministra de Seguridad, ¿no? Hablando siempre y recalcando esto que, dejamos de lado el femicidio y nos enfocamos en homicidio, ¿no? Una cosa que quieren instalar. Por supuesto. Mira, en la preparación de la marcha ya estaba este clima y esto que vos decís, ¿no? La necesidad de estar en la calle para levantar estas banderas bien alto.
los femicidios atroces lo que vinieron es a profundizar y hacer que la que dudaba en ir estuviera, que la que no se animaba se la convenciera, porque ayer la verdad transitar por Congreso es imposible, pero hermosamente imposible, digo, por la cantidad de gente que había, digo, y pese al dolor, la convicción completa creo que estuvo ayer en la calle, que esa es la salida colectiva, porque a 11 años del primer Ni Una Menos, lo mismo que pasó en el caso de Chiara, se reiteró en el caso de Agostina, digo, sin tomarle la denuncia a la madre, desmintiendo las versiones, poniendo el eje en Agostina y no en el femicida. Digo, sabemos de Agostina todo, y del femicida, digo, se reiteran, con lo que nos demuestra que como sociedad tenemos mucho por seguir construyendo y que la educación sexual integral es clave. Por eso, como docentes, digo, el eje, ¿dónde lo pusimos? Que hay plata y que hay que ponerla en la educación sexual integral. En Córdoba, creo que es compañera tuya, ¿no? Estamos hablando de Noelia Agüero, que es legisladora salió acá también por la radio, fue la que presentó el jury de enjuiciamiento contra el fiscal Garzón, ¿no? Aquel de las frases de medalla al perro y bueno, interrogantes en la investigación. ¿Qué te pareció, bueno, o cómo describís lo que sucedió en Córdoba, el caso y también la actuación tanto de la policía como de la justicia? Es un caso que deja al desnudo las connivencias y todas las complicidades para que los femicidios existan a nivel judicial y a nivel policial. Digo, lo del fiscal en la conferencia de prensa es tremendo. Digo, cero empatía, cero ponerse a pensar en esa familia, en el dolor que estaba atravesando toda una sociedad, al poner en primer lugar el galardón a los perros. Cuando la mamá de Agostina dice, no me tomaron la denuncia, digo, ahí estaba el eje. Incluso cuando le preguntan, ¿no? ¿Alguna autocrítica? Ninguna. Digo, que me parece que de esos lugares tenemos que poder salir, porque si no, no vamos a avanzar. Tenemos que poder reflexionar sobre nuestros pasos, escuchar más, que nos escuchen más a nosotras como mujeres en cada uno de los roles que tenemos. Entonces, como trabajadoras en cada rubro, como mamás, hijas, digo, escucharnos, porque lo que nos pasa es tremendo y es diario. A ver, dijiste para no retroceder. ¿Crees que se retrocedió estando el gobierno de Milei en el poder o no? Yo creo que Milei, si hubiera podido, nos hubiera arrebatado muchísimas conquistas, pero creo que nuestra fuerza y nuestra convicción de que todo lo que logramos lo hemos logrado por la unidad, por la calle y con la lucha. O sea, ningún gobierno nos dio ninguna conquista, no. Ni la educación sexual integral, ni la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces creo que ese conocimiento que tenemos, creo que lo hemos sostenido desde que asumió Milei, y de hecho lo comprueba porque cada vez que ha habido situaciones tremendas, como fue el discurso de Davos de Milei, como fue el triple lesbicidio, digo, inmediatamente salimos a las calles, porque como mujeres y como colectivo de diversidades sabemos que ahí es donde ganamos. Si Milei no hubiéramos estado ahí, Milei obviamente nos hubiera ya sacado muchísimos más derechos de los que nos quiere sacar, porque hasta ahora no ha podido. Te llevo también a lo discursivo de Milei. Esta pelea o esta lucha, dijiste bien, hay que estar en la calle. ¿Se gana en la calle? Estoy convencida que sí. Se gana en la calle, no es aislada. Digamos, la lucha de las mujeres, en particular, contra la violencia patriarcal, contra la violencia de género, nosotras somos quienes la padecemos, pero la lucha es colectiva, porque los compañeros varones también tienen que repensarse. Y la lucha es colectiva porque no vamos a lograr nada si no logramos salir a dar la pelea de fondo, que es contra la violencia de género, pero también es contra este gobierno que ajusta, contra este gobierno que hambrea. Digo, la consigna de ayer era vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Sí. Digo, eso marca el cuadro de crisis que atravesamos y el contexto económico que hace que, sí, la mayoría de las que nos endeudamos somos mujeres para pagar la olla en casa, pero no es exclusivo de mujeres. Digo, la lucha es colectiva, eso lo tenemos
muy claro. Y la lucha es con todas, con todos y con todes, no solo mujeres. Soledad, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y predisposición. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Pasó Soledad Mosquera, secretaria general de ADEMIS, hablando de la movilización del